Vamos a continuar. Las aflicciones en la Biblia, y el tema ya es el número 53. Y hoy vamos a hablar de la aflicción de un corazón fiel a Dios. ¿Cómo se llama el tema? La aflicción de un corazón fiel a Dios. Yo quiero que me acompañe a Números capítulo 12, versículo 7, por favor. Números capítulo 12, versículo 7. Y vamos a tomar una frase de este versículo y vamos a desarrollar esta enseñanza con la ayuda del Señor, ¿ok? Números 12:7, leemos la palabra del Señor, dice: no así mi siervo Moisés. Y lo que dice, que es fiel en toda mi casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos agradecidos delante de ti, Señor, por las muchas bondades que tú derramas sobre nosotros diariamente, Señor, y sobre todo, Señor, la salvación que nos has regalado, la vida que nos has prestado, Señor, la fuerza, la salud, Señor, todo lo que tú nos das, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que pudimos pasar en medio de la alabanza, de la adoración, de la administración. Señor, gracias por el tiempo donde compartimos la oración, Señor, por nuestros hermanos que están doliendo, Señor, están con enfermedades, pero, Señor, sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias porque podemos participar de esta bendición, Señor, y bueno, Señor, también ahorita nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Y es mi oración, Señor, que esta enseñanza no sea producto, Señor, de mi mente o de lo que yo pueda ver en la iglesia, aunque eso no es malo, pero ese no es mi deseo, Señor. Mi oración es que en esta mañana, Señor, esta enseñanza sea, Señor, consecuencia de que yo, Señor, he estado apegado a ti, Señor. Porque si yo preparo cualquier ministro una enseñanza solo por prepararla, Señor, separados de ti nada podemos hacer, Señor. Así que yo no quiero compartir una enseñanza, Señor, solamente por un buen tema, por algo importante que decir, no, Señor, sino porque pegado a ti que eres la vid, Señor, tú me mostraste que querías enseñarnos. Así que yo oro que esa enseñanza sea producto, Señor, de estar adherido a ti en esta mañana, y que juntos podamos salir de aquí, Señor, bendecidos y retados, porque tu palabra siempre nos va a hablar. Así que sea tu Espíritu Santo trayendo entendimiento y trayendo a tu siervo, Señor, el denuedo para poder compartir tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén. ¿Alguno de ustedes ha mirado cuál es el proceso para poder probar los carros nuevos antes de que lleguen a una agencia? Miren, cuando se hace un carro, no voy a mencionar marcas, ¿no?, para no entrar ahí en controversias, porque vamos a hablar en general. Cuando se hacen un lote de carros, antes de que esos carros vayan a las distribuidoras, se les hacen diferentes pruebas, ¿no? Agarran cierto tipo de lote de autos y los meten a diferentes pruebas de la estabilidad, pruebas de la seguridad, pruebas de rendimiento, etcétera, ¿no? Y fíjense que, no sé si ustedes han visto, pues hay muchos videos, ahorita todo eso lo tenemos a la mano. No son pruebas algo sencillo. Por ejemplo, para probar la seguridad de un auto, ¿saben qué hacen con el auto? Lo destruyen, lo impactan contra un muro o hacen alguna simulación. Cuando pase un percance, obviamente no hay una persona, no hay un humano dentro del vehículo, y ese carro ya quedó inservible. Cuando checan el rendimiento, pues desgastan el motor para ver hasta si es verdad los galones que dan por minuto, por milla, etcétera. Entonces, las pruebas en estos autos son muy exigentes. ¿Por qué? Bueno, porque las compañías no quieren meterse en problemas cuando esos autos sean comprados por el consumidor y que no les dé lo que ellos compraron, ¿ok? Pues miren, hermano, eso es en los autos, pero fíjense, de una manera similar, hermano, nuestro Dios permite que pasemos por diferentes etapas de pruebas
para que nosotros nos demos cuenta qué tan fiel somos. Porque Dios, hermano, ya todo lo sabe de antemano, ¿no? O sea, no Él va a hacer algo para ver qué sale de mi hijo, no, Él ya sabe el resultado. Sin embargo, son esas pruebas las que nos ayudan a ver qué tanto terreno Dios ha ganado en nuestro corazón o qué tanta carne hay en nuestro corazón, ¿ok? Y miren, esas pruebas, de la misma manera, tomando el ejemplo de los autos, no son nada fácil, pero no hay otra manera para probar la fidelidad de nuestras vidas, hermano, más que pasarnos por momentos de enfermedad, de desierto, de oscuridad, de escasez, de estrechez. Y para poder aprender un poquito más de este tema, hoy vamos a estudiar la fidelidad de 3 personajes en la Biblia, si nos da el tiempo, ¿verdad? Que Dios los pasó por pruebas duras, hermanos. A través de esas pruebas, hermano, para que su fidelidad fuera pulida. Y hoy somos bendecidos por los ejemplos de estos hombres, hermano, pero sobre todo porque ellos confiaron y se refugiaron y se fortalecieron en el Dios Todopoderoso, dándonos así ánimo a nosotros de que si ellos pudieron, nosotros también, porque la clave está en Dios y no en el hombre, ¿verdad? Entonces, vamos a aprender con la ayuda de Dios. Muy bien, hermanos, ¿listos? Ok, quiero dar un contexto rápido del tema en sí, ¿verdad? Miren, hermanos, ser fiel a Dios es un grande reto. Es un grande reto, hermano, no es nada fácil. Si alguien te dice, no, es bien fácil, está mintiendo, porque la fidelidad siempre va a ir en contra de nuestra naturaleza. No es nada fácil. La fidelidad, hermanos, demanda obediencia, escuchen, total, no parcial. Demanda negarnos a nosotros mismos. Hoy vamos a ver cómo 3 personajes en la Biblia que fueron fieles tuvieron que ser probados, hermanos, y a veces a nuestra perspectiva, a nuestra manera de ver, fueron probados más allá de lo que pudieran soportar. Sin embargo, eso es imposible, porque yo les recuerdo que la Biblia dice en 1 Corintios 10:13, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Así que si tú has pasado por algo difícil y caes, no vas a decir, no, es que a mí me tentó un alienígena, o sea, algo fuera de esta tierra. No, nada de eso. Toda tentación, toda prueba, siempre tiene la ayuda de Dios para poder soportarla. ¿Cuántos creen eso? Muy bien, entonces aprenderemos cómo, hermanos, cómo el ser fiel a Dios no es nada fácil, pero tampoco imposible. Así que ya con esto en mente vamos a comenzar, hermanos. Y vamos a ver el primer punto a tratar, hermano. Vamos a hablar ahorita de Moisés. Dice, la fidelidad y pruebas de Moisés. ¿Ok? Vamos a ver el reto para probar la fidelidad de Moisés. Y por favor te pido, hermano, que te metas un poquito en la palabra. O sea, que no nomás la leas por leer, no. Hermano, métete para que puedas entender más allá de una lectura parcial. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12. Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 12. Y leemos la palabra de Dios, que es bendita. Dice aquí, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, o Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, es decir, los egipcios, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Muy bien. Bueno, hermano, todos en alguna ocasión hemos leído esta historia, ¿verdad? Pero aquí no inicia. Es muy importante entender esto, hermano. Mire, Moisés era un hebreo de corazón, aunque era un egipcio por fuera. Él era un hebreo de corazón, pero por fuera era un egipcio. Todos sabemos la historia. Moisés lo rescatan, ¿verdad? Para no meternos en todo eso. Total que él fue educado, hermanos, por los egipcios, que hasta entonces era el imperio predominante, muy culto. Moisés no era cualquier persona. A él trataron de quitarle a patadas lo hebreo, pero no pudieron. Lo enseñaron en todo conocimiento egipcio. Él sabía todos los dioses que tenían, porque acuérdense, los egipcios eran, ¿verdad?, politeístas, ¿verdad? Y ellos creían de todo, ¿no? Entonces, bueno, en una ocasión, como les digo, Moisés era hebreo de corazón, pero egipcio por fuera. Él miró que estaban afligiendo a uno de su pueblo. Él tenía esa curiosidad porque se miraba diferente. Pues es como, ¿verdad?, que yo cruce Estados Unidos y empiece a decir so what, y la cara que tengo, ¿verdad?, de mexicano, o sea, por favor. Entonces Moisés, aunque quería y se pintaba, porque es verdad, todo eso es verdad, y eso, él se le miraba la cara de hebreo, ¿sí entienden? Pero sobre todo en su corazón, y cuando él miró que un egipcio estaba golpeando a un hebreo, dice la palabra de Dios que él fue, lo tomó y lo asesinó. Entonces, al matarlo, pues había castigo, independientemente que él estuviera en la fila para ser un faraón, porque había sido él había sido recogido por la hija del faraón. O sea, estaba entre él y otro hijo, pero Moisés estaba más grande. O sea, Moisés podía haber sido el faraón de Egipto. Entonces, había leyes que pues sabía Moisés que se había metido en un problema y lo iban a matar. Entonces fue cuando él huyó, hermanos, al desierto, donde terminó, ¿verdad?, recibido por Jetro, quien se convertiría más adelante, ¿verdad?, en su suegro. Miren, hermanos, Dios no provoca el mal. Quiero que entiendan eso, porque siempre hay una duda con eso, ¿no? Y pues no me queda el tiempo para explicar todo este punto. Pero Dios no provoca el mal, pero lo permite para cumplir sus propósitos, hermano. Porque si no, el mal no existiera, ¿sí entienden? Él lo permite para cumplir sus propósitos. ¿Ok? Miren, por un tiempo, porque algún día el mal se terminará, ¿verdad? ¿Sí sabe usted eso? Okay. Entonces, hágase esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera llamado a Moisés en Egipto, cuando él estaba vestido de realeza? ¿Qué hubiera pasado, hermano? Pues la decisión que Dios tomó nos da a entender que el corazón de Moisés no hubiera aceptado el llamado de Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Dios?
Bueno, Moisés cometió un pecado, no lo provocó Dios, fue el tentador, y él cometió un pecado. Porque bien se podía haber ido Moisés nada más al desierto y ya, pero no, él cometió un pecado. Entonces, él se fue. ¿Y cuánto tiempo pasó Moisés? Fíjense, Moisés alrededor, él estuvo en el desierto de Madián, donde fue, él pasó 40 años. No fueron 2 años, no fue un año, no. 40 años de que él cometió ese pecado y salió hasta que Dios le hablara. La pregunta es, ¿por qué 40 años, hermano? Dios tenía que sacar del corazón de Moisés a Egipto para poder usarlo. Si no, Moisés no hubiera servido para liberar al pueblo. ¿Sí entiende eso, hermano? Y sabes, aquí está una aplicación muy hermosa, hermano. Quizás hay muchas cosas en tu corazón, en mi corazón, que esas son las que nos impiden poder obedecer a Dios. Y a veces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué el hermano sí sirve? ¿Y por qué yo no? ¿Y por qué? Hermano, porque tienes tanto Egipto en tu corazón que Dios no puede usarte aún. Ahora, no es mérito humano, todo es por la misericordia y gracia de Dios. Pero escúchame, hermano, todos, si tú te vas a la Biblia, hermano, si haces un estudio exhaustivo, o bueno, por encima, pero te vas a dar cuenta, y mencióname uno, y me retracto, que no haya pasado por el desierto. Y no estoy hablando solamente el desierto, sino por un proceso para que después hubiera servido a Dios. Dios tiene que sacar a Egipto o el mundo de nosotros para poder que nosotros le podamos servir, hermano. Entonces, hermanos, después de ese tiempo, 40 años, hermanos, se le quitó su realeza, su oro, su corazón politeísta. ¿Y qué pasó? Apenas así pudo escuchar el llamado de Dios. Aunque lleno de temor, ¿verdad? Lo leímos ahí. Al principio le puso pretextos. No, pues ¿quién soy yo? Y, porque no quería decir la verdad, pero Dios conoce los pensamientos e intenciones. Dios sabía que Moisés sabía quién estaba en el trono en ese momento, quién era ese faraón. Y como él ya traía, ¿verdad?, una orden de aprehensión, para que usted me entienda, dijo, no, o sea, si yo me presento allá me van a encarcelar, me van a matar y quién sabe qué me van a poder hacer. Por eso se empezó a resistir y sacar pretextos. Él sabía el cruel faraón que estaba en ese momento, sabía quién era y que no iba a tener consideración con él, ¿verdad? No era, escúchame, hermano, no era nada fácil ese reto para Moisés. Pero aún así, con ese tiempo que Dios estuvo tratando en ese corazón de Moisés, él pudo responder. Pero una vez más, no lo hubiera hecho si Dios lo hubiera llamado en Egipto. ¿Sí está entendiendo eso? Hermano, por eso la importancia de que si ahorita quizás tú no estás haciendo algo más allá para Dios, que ser cristiano es hacer mucho para Dios en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Hermano, examina tu corazón, saca el mundo de tu corazón, porque sin duda va a llegar un día el Señor y te va a decir, hey, pero si Él no ha tocado a tu puerta, hermano, ¿sabes por qué? Es porque mira que hay mucho Egipto aquí todavía. Y no vas a poder hacer lo que Él te ha llamado a hacer, porque todavía hay mucho egoísmo, hay mucho humano de ti aquí. Y como el servir a Dios, hermano, es tomar tu cruz, y todavía tú no, pues, ¿verdad? Se murió Pancho Villa y no viniste a la iglesia, porque estás de duelo. Pues no, o sea, porque ya en un servicio a Dios tienes que estar para Él siempre. ¿Sí me entienden? Entonces, examina tu corazón, porque Dios quiere que todos los que estamos aquí podamos servir. ¿Sí sabe usted eso? Dios quiere que todos sirvamos, hermano. Pero para eso hay que empezar Señor, para que Dios te pueda llamar. Y escúchame, cuando te llame, no dudes en responderle. ¿Dicen amén? Bueno, entonces, ese es el grande reto, hermano. Ese fue el grande reto para Moisés. Él podía haberse negado. Ya tenía su cusita a un lado, a su esposa, ¿verdad? Ya tenía a Jetro ahí, ya estaba
Estaba bien, él tenía ya, pero Dios tenía algo con él, para él. ¿Verdad? Entonces Moisés lleno de temor, porque hermano, servir a Dios no es nada fácil. Y esto, hermano, nos debe dar garantía, porque todos tenemos temor de servir a Dios. Eso no es malo, es bueno el temor. Entonces Dios le dijo: no tengas temor, porque yo estaré contigo. Yo pensé que iban a decir amén. Así que, hermano, cuando Dios te llame, escúchame, no tengas temor, porque Él estará contigo. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a ver el momento de la gran prueba, porque una cosa es que Dios te llame y otra cosa ya es estar en la prueba, ¿verdad? Yo recuerdo un ejemplo nada más, por ahí del año 2001, 2002, bueno, no me acuerdo, no voy a mentir, vamos a poner antes del 2010, no me acuerdo exactamente el año, pero antes, eso sí fue antes del 2010. Pues yo, un joven que en mi corazón había el deseo de servir a Dios, así como en el tuyo, fui a un evento que hacían en la iglesia donde yo estaba, en la Ciudad de México. Me acuerdo que fui a la Canaca, ¿verdad? Como el video, a la Canaco. Y yo iba, hermano, dejé a mi familia, y me fui por una semana. Yo iba a la expectativa de lo que Dios iba a hablar a mi vida. Y para no hacer tan larga la historia, yo recuerdo, hermano, que en alguno de esos días yo levanté mis manos al Señor. Y yo, si ahorita estoy joven, no se ría, estaba más joven. Y el Señor me dijo así: tú vas a ser pastor. Entonces yo dije: ¿yo? Y así se quedó. Así se quedó esa voz. Pero yo no podía olvidar esa voz. Y bueno, pues ya saben ustedes la historia. En el 2019, después de algunos años del desierto, el Señor, ¿verdad?, hizo. Ahora escuchen, una cosa es que Dios me llamó, pero otra cosa es ya cuando yo estaba aquí. Ya cuando estaba aquí dije: bueno, qué bonito el servicio, Señor, pero óyeme, no me dejan ni dormir. Sí, o sea, cuando no pasa una cosa, pasa otra, y ahí estoy a veces en la noche angustiado por el hermano que tiene 450 años que no viene a la iglesia, y ahí estoy dando vueltas. Entonces, lo que quiero dar el ejemplo es que no es la misma. Cuando Dios llama a Moisés, ahí le dijo: vas a hacer eso, pero todavía, aunque Moisés sabía lo que iba a pasar, no estaba frente a las cosas, ¿ok? Es muy diferente. Ahora vamos a ver, ahora sí, el momento de la gran prueba, hermanos. Éxodo 14:9. Obviamente me brinqué mucho porque pues, si no aquí nos llevamos 480 años, ¿no? Pero Éxodo 14:9, ustedes ya conocen toda la historia previa. Dios les mandó diferentes plagas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, para que en cada una de esas plagas Dios destruyó a los dioses de Egipto, que es lo que representa cada plaga. Y en la última prueba, gran prueba o plaga, Dios mandó quitar el primogénito para liberar al pueblo, que esa era un tipo de Cristo que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para liberar al pueblo del mundo, ¿verdad? Todo tiene un porqué, hermano, en la Biblia. Pero bueno, ya eso fue lo que pasó aquí. Ya se había muerto el primogénito del faraón y se suponía que ya los iban a dejar ir, pero sorpresa, Dios tenía que seguir tratando en el corazón. Así que si tú crees, hermano, que ya es suficiente lo que estás pasando, que no puedes soportar que se murió tu perrito hace 4 años y que tienes una tribulación tan grande, ni te imaginas, todavía te falta más, porque Dios quiere perfeccionar tu carácter, el mío. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Así que como dijo aquel, ¿cómo? Aún hay más. ¿Quién era aquel? Ya no diga, pero bueno. Entonces vamos a leer ahí, es el contexto de lo que pasó. Siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit Ariot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés:
¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo las mismas palabras que Dios le había dicho a él. ¿Se da cuenta, hermano, cómo podemos reproducirnos en los demás cuando escuchamos la voz de Dios y cuando le creemos a Dios? Mire, Moisés les dijo, no temáis, estad firmes. Y yo me imagino a Moisés temblándole las piernas, porque no era fácil, hermano. Y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios, aquí, acuérdense, el Espíritu Santo iba y venía. En el Antiguo Testamento, en ese momento, el Espíritu Santo se apoderó de Moisés, por eso pudo decir esas palabras. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Una afirmación de parte de Dios. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, fíjense, como que pareciera que Dios no tiene misericordia, ¿no? Pero no, hermanos, es que está purificando la fe, probando el carácter. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, no porque no debería de, sino que ya le había dado las instrucciones. Es decir, que Moisés en su humanidad, Dios estaba mirando que en su corazón había dudas. Es algo normal, hermano. Escuchen. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya te había dicho, sigue adelante. Entonces le da esta instrucción: y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermano, Dios estaba pidiéndole algo imposible para los ojos de un hombre. Quizás Moisés había visto que el mar se convirtiera en sangre, que una serpiente que se convirtiera ahí, que extendiera su mano y fuera una vara. Había visto cierto tipo de cosas, pero que el mar completo se dividiera en dos para que el pueblo pasara. ¿Usted puede entender eso? Y a veces pensamos que Dios nos pide mucho a nosotros. Estas eran pruebas de verdad, hermano. Estas eran cosas que iban más allá de la razón. Por eso se llama la vida ¿sobre qué? Sobrenatural. Por eso le digo, métase un poquito en la historia. Entonces sigue diciendo Dios: y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, es decir, Jesucristo, cuando dice ángel de Dios o ángel de Jehová, es Jesús. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, es para cubrirlos enfrente, para cubrirlos atrás. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Fíjense, quiero que vea eso, porque a veces nosotros pensamos que fue así en un segundo. No, lo que Dios permitió, o cómo los protegió, fue de la manera siguiente: la columna de fuego acá, el ángel de Jehová acá, hacía que los egipcios no pudieran alcanzarlos. No es que no estuvieran cerca, sino que no los iban a poder alcanzar. Y dice aquí que toda aquella noche, ¿verdad? No me voy a meter aquí si es literal o no es literal, pero lo que estaba hablando aquí es que fue un tiempo, no fue de un momento a otro. ¿Se imaginan ustedes eso? Y Moisés volteando y apúrate, señora, que se abra, mira, ¿verdad? Hermano, porque Dios prueba el corazón. Dios no nos hace ser fieles de una manera fácil, hermano, porque la fidelidad debe de ser probada. ¿Ok? Dice el 22: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro
a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Un mover, hermanos. Quiero, hermano, una cosa es aceptar el llamado de Dios, un reto que Dios nos haga. Otra cosa es enfrentarnos a los retos y demandas de ese llamado. No fue nada fácil, hermano, pero lo que podemos aprender de todo esto es que cuando Dios llama a alguien, no hay faraón, por más poderoso que lo pueda detener. Moisés fue usado por Dios e hizo lo imposible. Dios había dividido el mar rojo y lo usó a él, o sea, Moisés, y el pueblo pasó por lo seco y los egipcios murieron sepultados. Ahorita lo contamos así, hermano, pero ¿te imaginas el gran reto que fue? Una cosa, ¿verdad? Como dice un refrán, es ver los toros desde la barrera. ¿Cuántos llegaron a ir a una función de toros? Yo nomás la miré, digo, ni me gustaba. No era un deporte que me gustaba a mí, pero una cosa es, pero sí he mirado yo un toro de cerca. Por eso esta frase dice así: una cosa es estar en las tribunas y mirando que el torero está ahí en medio del problema, pero que otra cosa es que tú seas el torero y te estés enfrentando ante ese furioso animal. Una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es torearlos. ¿Sí entiende eso? Muchos decimos: yo hago esto mejor que aquel. Sí, pues de lejos es fácil opinar, ¿verdad? Pero ya que estás enfrente de todo, hermanos, es cuando entiendes que no era tan fácil como tú creías. Quiero, hermano, mantén un corazón fiel a Dios. No es nada fácil mantenerlo, pero sigue adelante, hermano. Si Dios te llamó a hacer algo, es porque Él te sostendrá. Solo necesitas tener fe en medio de la prueba. Muy bien. Ahora vamos a ver, hermanos, que Moisés es un hombre fiel a Dios y la bendición de contar con un hombre fiel. ¿Sabía usted que eso es una bendición, hermano? Tener personas fieles a nuestro alrededor. Éxodo 14:30, vamos a leer ahí, 30 y 31, dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Ahora acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 29, por favor. Hebreos 11, 29. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora acompáñenme a Hebreos capítulo 3, versículo 5. Hebreos 3, 5. Hebreos 3, 5. Dice: y Moisés a la verdad, ¿qué? Fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ahora acompáñeme algo que le tocó vivir al Señor Jesucristo. Mateo 17:3, nada más ese versículo. Mateo 17:3. Todos lo conocemos como la transfiguración.
Y dice Mateo 17:3. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Querido hermano, estar a un lado, hermano, de un hombre, hablando mujer, hombre, mujer, a Dios, tiene sus recompensas. Y escuche, jamás ponga sus ojos en un hombre, o sea, no me vaya a malentender, pero sí tiene sus recompensas, hermano, juntarse con gente fiel a Dios. Pero también tiene sus recompensas al contrario de juntarte con gente que no ame a Dios. Y si eso influye tu corazón, no vas a seguir adelante, hermano. Querido hermano, estar a un lado de un hombre fiel a Dios tiene su recompensa. Mira, hermano, la fidelidad de Moisés fue bendecida por Dios, y no solo a él, sino a todos los que estaban con él. Querido hermano, un corazón fiel es candidato para ser bendecido por Dios, y Dios le bendice a él y a todos los que están a su alrededor, así como Moisés fue bendecido por Dios, y también el pueblo que estaba con él en el desierto. Bueno, ya hablamos de Moisés, hermano, un poco. Ahora vamos a hablar un poco de este otro hombre. Vamos a hablar de la fidelidad y pruebas, hermano, de Abraham. Y me voy a concentrar en una, obviamente, porque miren, vamos a ver, este es el punto número 2, y vamos a ver el reto para probar la fidelidad de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 22, versículo 1 al 3. Génesis 22, 1 al 3 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Bueno, fíjense, Abraham proveía de Ur de los Caldeos, hermanos, un pueblo idólatra, también politeísta. Y fíjense, una vez más, Dios utiliza, hermanos, el mismo método, y siempre lo utiliza. Eso yo lo he visto a través de la Biblia. Con todos los hombres y mujeres que Dios usa, utiliza el mismo método. Mire, ¿cuál es este? Bueno, él proveía a Abraham de esta tierra llena de dioses, y a lo mismo que hizo con Moisés, lo hizo con él. A Abraham Dios lo llama, fíjense, para probar su corazón. Escuche, le pone un grande reto solo después que salió de Ur de los Caldeos. Acuérdense que primero Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una gran nación, etcétera. Nada más, ahí hasta en ese momento le dijo que saliera, ¿sí? No le dijo otra cosa, no le dijo nada más, nomás le dijo: sal. Y bueno, sí, Abraham obedeció, salió, y pasaron bastantes años que Dios tuvo que sacar a Abraham de Ur de los Caldeos y ponerlo en el desierto. ¿Sí entiende la similitud de esto, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque en Ur de los Caldeos, Abraham, lleno de sus dioses, porque era un hombre, menciona la Biblia que era un hombre bendecido financieramente. Abraham no hubiera respondido al llamado de Dios para una prueba de tal magnitud. Sabemos que hasta ese entonces Abraham no tenía hijos, ¿verdad? Entonces Dios hizo lo mismo, le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela. Obedeció a Abraham en salir, y hasta ahí. Y Dios por mucho tiempo estuvo sacando a Ur de los Caldeos del corazón de Abraham, porque Él lo iba a usar más adelante. ¿Sí estamos entendiendo, hermano, esta similitud? ¿Sí la entiende o no? Hermano, recuerda una vez más, Dios no nos puede usar mientras sigamos con los egipcios y los caldeos en nuestro corazón. ¿Sí entiende? Dios no puede usarnos, hermano. Y cuando uno
cuando uno intenta servir a Dios haciendo eso, hay una desgracia. ¿Qué fue lo que hizo? Moisés todavía no sabía ese llamado, pero él quiso liberar a su compatriota hebreo en sus fuerzas. ¿Y qué hizo? Mató a un egipcio. Y no era la manera. Dios los iba a acabar a los egipcios, pero de otra manera. Hermano, cuando nosotros nos ponemos para servir sin ser tratados por Dios, asesinamos a la gente. Hacemos mucho daño porque no estamos preparados. No nos queremos ni nosotros mismos. ¿Cómo vamos a querer a los demás? No nos hemos enamorado de Dios totalmente como para poder amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso, hermano, hoy en las iglesias hay tanto dolor de ministros, de pastores, de servidores egoístas que hacen daño a las congregaciones porque ellos se pusieron ahí solos. No fue Dios el que los puso y se la pasan asesinando a los hermanos. ¿Está entendiendo usted eso? Eso es lo que pasa. Y ya voy a hacer un lado los pastores, los hermanos de alabanza empiezan ahí y tocan muy bien y luego así, hermano, ¿cómo estás? Se creen artistas. ¿Sabes por qué? Porque no ha salido Egipto de ese corazón. Por lo tanto, por más bonito que le ganes a Di Blasio o el que tú quieras, Beethoven, no sé, quien tú quieras, Dios no va a recibir nada, porque tu corazón es un corazón asesino todavía. ¿Estás entendiendo eso, no? Por eso es lo importante, hermano, que Dios diariamente quiere sacar al Egipto de nuestro corazón. ¿Está entendiendo eso, hermano? Para poder tener la vida de Dios aquí y poder dar vida a los demás. Amén. Muy bien. Ok, entonces eso es lo que Dios repite siempre, hermanos. Fíjese, siempre lo repite Dios con cada servidor. Lo hace pasar por un proceso. Hablando de la Biblia, pues ¿no? Voy a pasar por un proceso. Y ni el Hijo de Dios escapó. Escúchelo. Ni el Hijo de Dios escapó de este trato. ¿Usted cree que nosotros sí? A menos que seamos más que el Hijo de Dios. Está fuerte eso, pero es verdad. Ok, vamos a ver el momento de la gran prueba, porque una cosa es salir de los caldeos. Todavía tenía dinero, todavía tenía ovejas, todavía tenía todo. Pero vamos a ver el momento de la gran prueba para Abraham. Génesis 22:10. Bueno, ya saben la historia, hasta aquí. Abraham volvió a cometer un error, ¿verdad? Es que en toda la historia, digo, hay mucho para explicarle, pero si usted, bueno, la historia era esta, hermano. Se han encontrado documentos fidedignos de los tiempos muy antiguos, no quiero decir específicamente de Abraham porque no lo quiero decir así, pero muy antiguos, donde había contratos matrimoniales, en serio, se han encontrado, donde lo que hizo Abraham era legal. O sea, escuche, cuando una persona se casaba con alguien y la mujer era estéril, la sierva de la mujer tenía que prestarle su vientre para que ellos tuvieran un heredero, un hijo, porque si no pasaba esto, Abraham tenía que cederle su herencia y todo al siervo de más confianza, a su mayordomo, por así decirlo. Entonces, la mayoría que hacía, no, yo quiero tener herencia. Entonces, por eso una sierva de la esposa le prestaba su vientre para que hubiera descendencia. No era como ahorita por mañas, entienda. Era específicamente por esto. Ahora, si en dado caso hoy puede haber una pareja que pasa eso, ya no hay de esos, ¿verdad? Vamos a contratar a alguien y no. Ahora hay adopciones, ¿sí? Sí, ahora hay sistema de adopción, así que ya esto no entra, ¿no? En aquel entonces no era así. Y era bien riguroso que fuera, ¿verdad?, una persona del mismo linaje. Bueno, total, que lo que Abraham hizo era correcto en las leyes, pero fue incorrecto porque Dios le dijo que le iba a dar descendencia a él. O sea, no le dijo, tu esposa te va a ayudar. No. ¿Sí entiende? Entonces, eso fue lo que pasó.
Abraham y Sara no tenían hijos y ya después de 99 años, a los 100 años por allá, tuvieron un hijo. Pues imagínense cómo querían a ese hijo. Yo les voy a poner un ejemplo. Mire, yo quiero mucho a mi hijo Julio, a Kevin, a Ángel, ¿verdad? Los quiero mucho. Pero si mi esposa en dado caso se embarazara y tuviera un trío, créalo, hermano, no los iba a querer yo más a un niño si tuviéramos otro niño, no, pero les iba a dedicar más el tiempo, porque yo cometí muchos errores con mis hijos, así como usted, aunque se me queda viendo, porque usted también, ¿verdad? Entonces iba a hacer todo lo posible para no perder el tiempo que yo perdí. ¿Sí entiende eso? Usted también lo haría. Entonces quiero que entienda eso. Abraham era una persona muy mayor, Sara era una persona muy mayor, era el hijo que tanto deseaban, por eso a Isaac lo amaban. Ismael, bueno, pues fue el por si no hay más, ¿no? Pero no era el heredero de la promesa. ¿Sí entiende? Entonces quiero que entienda eso. Dios me llama, me sacó de Ur de los Caldeos, me trae una tierra donde yo no sé ni qué estoy haciendo aquí, me da una promesa, y luego cuando me da la promesa me pide que le entregue al hijo que tengo. Por eso ahí dice, a tu hijo, a Isaac, al que amas. ¿Te das cuenta? Hermano, esto es algo bien profundo. Y aquí, hermano, pues no se mira mucho las reacciones, porque obviamente pues se escribe así, pero quiero que entienda que Abraham no era un ángel, ¿verdad? Abraham no tenía alas. Abraham no era un hombre que tenía completa obediencia sin pensar nada malo. No. Abraham era un hombre como usted y como yo. ¿Se imaginan, hermano, qué pasó por su mente? No, hermano, o sea, claro que miramos su fidelidad y es lo que más bendice nuestra vida, pero entienda, hermano, entienda eso. Si a lo mejor antes las familias eran de 45, ¿no? De 10, de 12. Mire, yo hace poquito hablé con una señora mayor, y pues una conocida de mi esposa le dijo, nos pidió el favor de que fuéramos a hablar con la señora porque un hijo de ella había fallecido. Pues yo no conocía a la familia, y yo, Señor, pues ¿qué me metes a mí en esto, Señor? Pero bueno, entonces estaba orando y meditando, y yo miraba a la señora y Señor, ¿qué hago? O sea, entonces, previo, el Señor siempre con su sabiduría me dijo, no, pues mira, haz esto, y lo que me dijo él lo hice, y le dieron una indicación a la señora. Entonces llegó el momento donde yo me le acerco a la señora, hola, ¿cómo está? Y la señora, pues ¿quién es, no? O sea, y este francés, ojos azules, güero, altote, ¿quién es? Y ya, no, pues mire, yo soy fulano de tal y que eso, y ahí sacándole plática, pero no le miraba dónde, y yo, Espíritu Santo, ¿qué hago? Entonces el Señor me dijo, a ver, pregúntale. Le dije, oiga, ¿cuál es el dolor más fuerte que usted ha sentido? Le dije, y que me dice lo que no quería oír. Le dije, Señor, ¿para qué me dijiste? Dijo, cuando sea la pérdida de un hijo, y yo tenía que decirle que su hijo había muerto. Y pues ahí le introduje, no, pues la señora se quebró, ¿me entiende? Ahora, ya había ella experimentado la muerte de un hijo, ese es el ejemplo que quiero usar ahorita. Abraham no lo había experimentado, y era algo fuerte para él. ¿Sí me estoy entendiendo? ¿Sí está entendiendo eso, hermano? Entonces, ok, el momento de la gran verdad, eso fue lo que pasó. Génesis 22, 10 y 11. Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, Jesús, acuérdense que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, es Jesús. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, así con angustia en su corazón, heme aquí. Le llegó el momento de la verdad, hermano, que le costaría a Abraham sin duda su fidelidad a Dios. Hermano, escúchame, quiero que esto te lo grabes, hermanos, en lo más profundo de tu corazón. Dios
nos da muchas oportunidades para muchas cosas, pero Dios nos da una sola oportunidad a veces para algo. Escúcheme. Y como no sabemos, no desprecie las oportunidades que Dios le da. Aquí cambió el rumbo de la historia, hermano Abraham. Pero ¿qué pasó con Judas? No soportó la tentación. Sin duda, si no hubiera sido Judas, hubiera sido otro, ¿no? Entendemos eso. Pero fue Judas por su avaricia. Abraham bien lo hubiera dicho, no sé cómo te lo voy a dar, pues estás viendo, Señor, que pues ya Sara se me va a morir mañana, mira cómo está, ya no me va a dar otro. Isaac pues lo tuve que correr porque Sara se puso celosa. O sea, quién sabe dónde anda por allá Ismael, y si me ven y me va a querer porque lo corrí. ¿Cómo me pides eso? ¿Se está entendiendo? Sí se metió un poquito en el... Hermano, esta historia es por la que es ha recordado a Abraham, más que por haber salido de Ur de los Caldeos. Porque este fue el momento de la gran prueba. Su reacción ante este trato de Dios en su vida. ¿Se imaginan, hermano? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido? Sin duda Dios hubiera usado a otro, no, eso entiéndalo. Pero Dios quería usarlo a él. Escúchame, hermano. Sin duda Dios va a usar a otro. En serio, hermano, no eres la última perla. Pero Dios te quiere usar a ti. Considérate indigno y bendecido de que Dios te quiere usar a ti. ¿Sí entiendes eso? Una vez más, hermano, fiel es Dios. En el preciso momento, ¿ustedes qué casualidad? Hermano, el timer de Dios está por encima de nosotros. A veces ahí estamos, Señor, ¿qué no estás viendo? No sé yo todavía. No sé qué hora es para ti. Señor, pero es que mírame. Fíjense, les voy a contar algo así rapidito, así, igual. Pues algunos que saben, ¿verdad? Ya saben que ahorita en mi trabajo está muy duro mi trabajo ahorita. Y no, por favor, les voy a pedir, nadie me vaya a dar dinero, porque no se lo voy a recibir. ¿Sí entiende? Te lo estoy diciendo en serio, para que ni me lo vaya a dar, porque no se lo voy a recibir, porque esto no sale del espíritu. Esto es un testimonio personal, que yo no quiero usarlo para que usted me dé dinero a mí. ¿Se está entendiendo de eso? Así que por favor no me lo vaya a dar, porque no se lo voy a recibir. Y no quiero que se ofenda, por eso quiero aclarar eso. Pero estamos pasando momentos muy difíciles en mi trabajo. La semana pasada, hace 2 semanas, querían que yo viajara y que yo no estuviera aquí en Mexicali el fin de semana. Y una de mis ¿cómo se llama? Que establecí, ¿cómo se llama? Acuerdos que yo hice en el trabajo como dueño de la empresa. No se crea, soy pero fue ese. Yo busqué un trabajo que no trabajara fines de semana para poder atender la congregación. Entonces, pues, como todo trabajo a veces cambian, me dijo, no, tienes que irlo, no puedo ir. Y bueno, ya el Señor, etcétera, me ayudó en muchas cosas, bla, bla, bla. Pero me castigaron. No he salido a trabajar. En pocas palabras, no teníamos dinero, teníamos comida, salud, y eso es lo más verdad que no se puede comprar. No teníamos dinero. Y ojo, que mi hijo Ángel, pues él entrar a una carrera, pues va a estudiar geología alienígena espacial, no sé qué. No voy a decir qué, pero va a entrar a una carrera y pues había que pagar. Y pues yo hice señales de humo al Señor, ¿verdad? Señor, se me hace tarde. Entonces casualmente, escuchen, él va a entrar a la universidad. Casualmente por ahí sale una convocatoria de la universidad que la gobernadora Marina del Pilar, un proyecto pues para dar becas, ¿no? Para pagar ¿cómo se llama? La inscripción y todo. Entonces yo dije, aquí, Señor, envíame a mí. Y le dije a mi hijo, hey, ándale, hijo. Le voy a prender una veladora a San Abraham, el de los imposibles, no se cree. Entonces, y ahí mi hijo se puso a hacer todo y yo estaba, no le decía, pero yo estaba, Señor, de los ejércitos y tu palabra dice y así.
Entonces, ¿qué creen que pasó? Que ya hace todo y le aprueban, hermano. Denle un aplauso al Señor. Le aprueban la beca. Ya ve que una beca la haces ahorita, te la dan 40 años más adelante, ya que no que lo ocupas. Bueno, hermano, en el preciso momento que se tenía que pagar la inscripción, en ese momento se pagó. ¿Sí entiende eso? ¿Cómo se llama eso? El cuidado de Dios. No vino antes ni después, sino en el preciso momento. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, hermano, teniendo eso, se me vino eso a la mente. Abraham estaba, pero no, o sea, no llegó a degollarlo. Hermano, nunca Dios llegará tarde. No te desesperes, no creas que a Dios te le has olvidado. Él te está probando, pero va a llegar en el momento preciso. ¿Estás entendiendo eso, hermano? Cuando tú ya no tengas nada. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere ser tu esperanza. No quiere que sea el primo, el amigo, el compadre, la comadre. No. Él quiere ser tu Dios. Él quiere que tú dependas de Él y de nadie más. Por eso nos estira. A veces me parece que nos vamos a romper. Pero acuérdate, 1 Corintios capítulo 10, guárdatelo en tu corazón. No nos ha mandado una prueba, hermanos, que no podamos soportar. Espera en Jehová. Porque qué triste es que Dios nos bendiga, pero que nosotros aquí tengamos el as bajo la manga. Por si mi Dios, el Todopoderoso, no me ayuda, pues yo me ayudo a mí mismo. Qué triste y vergüenza es eso. Porque si bien Dios por su misericordia lo va a hacer, pero tú tenías un as sobre la manga. ¿Sí entiendes? O sea, Dios no sigue, Dios no es Dios completo para ti todavía. Necesitas tú ayudarte a ti mismo, porque crees en tu débil y en mi débil fe que Él no es todopoderoso para suplir nuestras necesidades. Amén. Así que dejemos los haces bajo la manga y experimenta al Dios que nunca llega tarde. Dale otro fuerte aplauso a Él. Abraham, hermanos, un hombre fiel a Dios y la bendición de contar con un hombre fiel. Génesis 22:12. Génesis 22:12 dice: y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco. Esta palabra habla de que él sabía la intención del corazón. Yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste. Escúchame, no fue en ese momento que estaba con el cuchillo ahí, sino desde el momento que Abraham, en medio de su dolor, le dijo: Señor, está bien, yo voy a ir a ese monte. ¿Te das cuenta cómo la fidelidad de Dios no solamente es en el momento de la prueba, es en el momento de la convicción de tu corazón, de creerle a Dios? ¿Sí entiendes eso? Ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Se acuerdan cuando Isaac le dijo: bueno, papá, pues ya estamos todos aquí, ya están todos, pero ¿dónde está el carnero para el sacrificio? Así como diciendo: no me vaya a echar a mí, mi papá. No, pero no, nunca se imaginó eso él. Pero dijo: ya está la leña, ya está todo, ¿y dónde está el carnero? Entonces Abraham proféticamente le dijo: Dios proveerá, Jehová Jireh. ¿Y qué pasó aquí? ¿Se cumplió o no? Pues claro, hermano, dele otro aplauso al Señor. ¿Proveyó Dios o no? Y no estoy hablando, hermano, de un mensaje financiero, por favor, no, sino de la fidelidad de Dios, hermano.
Dice, y fue Abraham y tomó el carnero. ¿Se imaginan, hermano, eso? Yo estoy seguro, hermano, que Abraham estaba quebrantado, dándole gloria a Dios, porque ese carnero no lo habían visto ahí. Y sin duda, hermano, era la alusión del Hijo de Dios, que en el momento que la humanidad estaba totalmente perdida, Dios envió a su Hijo para que muriera por todos nosotros, hermano. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su Hijo. Y llamó a Abraham el monte de aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Escúchame, hermano. Por eso, hermano, yo no creo en esas profecías medias raras de que, no, hermano, primero Dios te va a probar, y ya después Dios te da una promesa. Pero no, tú andas en tus delitos y pecados y luego alguien viene y te dice, Dios te va a usar, y tú ni oras y ni lees la Biblia. ¿Qué te va a usar, hermano? O sea, ya que te pruebe el Señor, claro, viene una promesa. Después de la obediencia de Abraham, mire lo que dijo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto y no me has rezado tu único hijo, de cierto te bendeciré. La bendición viene a consecuencia de la obediencia, hermano. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Acompáñeme a Hebreos 11:17, por favor. Hebreos 11:17. En serio, hermano, tenga mucho cuidado con eso. Cuando viene alguien, ¿verdad? El hermano Johnny, amo a Cristo, y me hicieron una profecía, me dijeron que yo iba a hacer eso y iba a hacer lo otro. Y pues, brother, tú ni, a ver, ¿qué dice Juan 3:16? No, pues en el principio creó Dios los cielos. No, hermano, Dios no te puede prometer algo para engañarte. Te va a probar, y ya después de eso, ¿entiendes? Es un proceso. Ok. Hebreos 11:17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué? Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Acompáñenme a Isaías capítulo 41, versículo 8, por favor. Isaías 41:8. Ya no me va a dar tiempo, hermano, de hablar del otro personaje. Lo vamos a dejar hasta aquí. Después de esto nos vamos a la aplicación, pero yo creo que el Señor ya ha hablado a nosotros. Isaías 41:8 dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia, ¿qué dice? De Abraham, y luego, mi amigo. Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Hermano, por medio de esta gran prueba, Abraham fue considerado amigo de Dios. No perdió a su hijo, al contrario, hizo crecer su linaje. Miren, porque de Isaac nacería Jacob o Israel, y de quien descienden las 12 tribus de Israel, de donde desciende y viene el Cristo. Querido hermano, tú no sabes el impacto que causarás a otros por mantenerte fiel a Dios. Y obvio, hermano, no se trata de que hablen de ti o de mí, sino de Dios. Pero Dios quiere usarte a ti y a mí. Qué bendición, hermano. Una vez más, hermanos, estar cerca de un hombre fiel trae bendición, y ese puede ser tú, si te mantienes fiel a Dios. Y tú y tu familia, todos los que te rodeen, hermano, van a ser bendecidos por la fidelidad de Dios. Como les dije, lo económico
sales sobrando. La bendición espiritual es lo más importante. El amor, la paz que Dios te da, eso no tiene precio. Me saltaré el siguiente personaje, hermano, pero iba a tocar a Job, pero no me va a alcanzar el tiempo y no quiero hacer las cosas rápido nomás para terminar. Así que a lo mejor hablaremos, ya hablamos de él, de la aflicción de Job, pero yo iba a tocar otros puntos. Pero quiero ir a la conclusión y aplicación, hermano. Un corazón fiel a Dios, hermano, no se forma viniendo a la iglesia. Ponme atención porque este es el clímax, por eso se le llama aplicación. Un corazón fiel a Dios no se forma viniendo a la iglesia, ni porque te sabes la Biblia de arriba para abajo. No, querido hermano, si tú no permites que Dios rete tu corazón, jamás podrás demostrar esa fidelidad que Dios busca en sus hijos. Si no me crees, una vez más, repasa toda la Biblia, hermano. Repasa los hombres y mujeres en la Biblia y te darás cuenta que todos fueron probados. Algunos se mantuvieron fieles, otros no. Pero recuerda, hermanos, jamás Dios te va a llamar si sigues en tu zona de confort. No, hermano, no llamó a Moisés cuando estaba a gusto en Egipto, no lo llamó, sino cuando estuvo en el desierto de Madián, después de 40 años tratando con su corazón. No llamó a Abraham a sacrificar a su hijo cuando estaba en Ur de los Caldeos. ¿Sabes por qué? Bueno, porque seguramente no iba a obedecerlo. Querido hermano, jamás Dios te llamará para probar tu corazón si sigues en tu confort, si no sales de ese estado tranquilo, si no te esfuerzas por vivir el cristianismo diario, por vivir a Cristo. Si no te esfuerzas, jamás Dios te va a llamar para que hagas algo para Él, que venga de Él, porque el hombre te puede invitar a hacer muchas cosas, pero nada va a fructificar si no es Dios el que te llama. Hermano, sal de tu zona de confort. Deja de encerrar a Dios en tus días, en tu horario. Deja de decir, no, yo nomás esto hago para Dios. Y si quiere, no seas así, hermano. No seamos ingratos. Porque si lo sigues haciendo, vas a seguir perdiendo tiempo y ya no lo vas a recuperar. Y va a llegar el día donde ya no tengas fuerzas y vas a querer hacer lo que hoy puedes hacer y ya no te alcanzará. Y el peor verdugo, hermano, para un cristiano desobediente, ¿sabes quién es? El tiempo. El tiempo. Porque Dios es misericordioso, Dios nos perdona y todo, pero no vamos a recuperar lo que desperdiciamos, hermano. Ni tu trabajo, ni el celular, ni la televisión, ni nada de lo que haces vale más que invertir tu vida en el servicio de Dios. En tu trabajo, en mi trabajo nos pueden correr, créelo. Si no, mira cómo están las cosas. Empresas grandes, hermano, de tanta fama, ahorita ya no existen. Y sin duda seguirá pasando. Y el ver invertido toda tu vida en eso y ver dejado a Dios a un lado, vas a llorar como no tienes una idea. Yo no estoy diciendo que no trabajes, porque pues eso es en contra de la Biblia. Pero no busques, hermano, porque a veces que tenemos el letrero, el trabajo que me quite tiempo para Dios, aquí quiero entrar. No, busca primero agradar a Dios, hermano. Hazlo y vas a ver cómo tu vida va a ser bendecida. Deja de ser egoísta, porque eso es egoísmo. Sé fiel a la congregación, no por el ministerio, sino por Dios. ¿Sabes tú que venir a la iglesia no es cumplir con no estamos en la iglesia tradicional? Cuando tú vienes a la iglesia, acudes a un llamado que Jesucristo te hace, no es la iglesia. Jesucristo te dice, hijo, ven, porque quiero que en medio del pueblo, en medio de mis hijos, me alabes, porque quiero hablarte a ti. No, Señor, me quedo en la casa viendo la televisión. Ese no es el propósito. Algún día vas a estar tirado en la cama y ya no te vas a poder levantar. Ese día vas a querer estar en la iglesia y ya no vas a poder.
Entonces, mientras tengas fuerzas, hermano, vida, vente, hermano, alaba al Señor, porque va a llegar días que ya no vas a poder, créelo. Hermano, sal de tu zona de confort. Hermano, si solamente encapsulas a Dios, hermano, como una religión y no das más allá, hermano, si no te metes en lo profundo con Dios, jamás Dios te va a llamar, porque no estarás preparado. ¿Para qué Dios te va a llamar a servir si no quieres dar tu tiempo para Dios? Jamás Dios lo va a hacer, hermano. Jamás, en serio. Jamás. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, procuremos, hermano, presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tenga de qué avergonzarse. Deja que tu corazón sea conquistado por el amor de Dios, hermano. Solo eso te llevará a pasar la prueba. O quizás digas, pastor, yo ya reprobé esa prueba. Sabía que tenía que obedecer a Dios. Él me había pedido algo y yo no quise. Decidí darme la media vuelta. No sé si tenga otra oportunidad. Y la verdad, hermano, yo tampoco sé. No te quiero mentir. No te quiero mentir. Pero Dios nos da muchas oportunidades. Pero una en algunas áreas. Lo que sí te puedo decir, hermanos, es que métete a lo profundo con Dios. Sal de tu zona de confort. Comprométete más con tu iglesia local, en tu asistencia, en tu servicio. Y cuando Dios te rete a que dejes algo que tanto amas o un reto imposible para ti, aprovéchalo y mantente fiel hasta pasar la prueba. Pues puede que sea la última vez que Dios te llame para cumplir con una misión. Estos hombres y muchos más pasaron por estas pruebas, hermano. Nosotros también podemos pasarlas. Bueno, porque es el mismo Dios que ellos tuvieron, es el mismo Dios que hoy nosotros tenemos. La diferencia, hermanos, es que si estamos dispuestos a morir a nosotros como ellos lo estuvieron. Si estamos dispuestos a agradar a Dios, si estamos dispuestos a sacrificar a nuestro Isaac, si estamos dispuestos a enfrentarnos ante el faraón, si estamos dispuestos a perderlo todo por Él, nos dará mucho más. Así como Job lo perdió todo. Lo perdió todo. No sé cuál sea tu caso, hermano. Esa historia tú te vas a escribir. Tú te vas a encargar de escribirla. Pero oro al Señor que en el cielo se escriba que fuiste fiel hasta el final, para que puedas escuchar Mateo capítulo 25, versículo 23. Mientras mis hermanos de la alabanza pueden pasar, por favor. Oro al Señor que en el cielo se escriba que fuiste fiel hasta el final, hermano, para que puedas escuchar Mateo 25, 23. Su Señor le dijo, ¿por qué no te pones de pie conmigo en esta tarde? Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero también hubo otro grupo en el cual le dijeron, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Es decir, Señor, yo servía, no sabes a cuántas almas alcancé. Y el Señor les declarará, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esa palabra quiere decir, nunca tuviste una intimidad conmigo, porque esa palabra viene de la intimidad conyugal. Yo puedo hablarle a hermanas con todo respeto, ¿verdad? Hermana, ¿cómo está? Pero no puedo tener intimidad. La única mujer que yo puedo tener intimidad es con mi esposa. Esa palabra es la que usa Dios. El verdadero esposo tiene intimidad con su esposa. El verdadero cristiano tiene intimidad con Dios, hablando de esa cercanía. ¿Sí entiendes?
Eso es lo que dice esta palabra. Nunca os conocí. Así que oro al Señor, hermano, que en esta tarde ya su Espíritu Santo obre de tal manera, hermano, que sea como ese marro que quebre el corazón, que derribe esos viejos moldes, para que podamos responder al llamado de Dios, hermano. ¿Ok, hermanos? ¿Recibimos la palabra? ¿O vamos a decir, dura es esta palabra? ¿Quién? No queremos oírla. ¿O vas a decir como el apóstol Pedro y todos los discípulos, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes piedras vivas, que diga palabras de vida eterna. Son palabras y piedras, pero son de vida eterna, hermano. Y como lo hemos estado anunciando, lo hemos estado declarando bíblicamente, porque viene en la palabra, el propósito de la palabra, hermano, de Dios no es para condenación, es para que por ellas podamos tener esperanza. Para eso se escribieron, hermano, para que por medio de la palabra de Dios pueda haber consolación, de que si estamos haciendo las cosas mal, podamos venir al Señor, arrepentirnos, porque su gracia aún no se ha acabado. Y hoy es la oportunidad de decir, Señor, ya no quiero hacer las cosas para mí. Señor, perdóname porque todavía ni me pruebas, porque ni siquiera puedo resistir una prueba, Señor. Por eso lo haces, por tu misericordia, porque sabes que si me pruebas te voy a fallar. Por eso, Señor, llévame al desierto, llévame a Madián, sácame el Egipto de mi corazón, sácame a Ur de los Caldeos, Señor, porque quiero servirte. Prepárame, Señor, porque quiero serte fiel hasta el final.